Vamos a hablar de los principales aspectos metodológicos en las clases de educación física y tratar unos puntos claves para mejorar así la interacción de sus clases y hacerlas mucho más complejas. Hay muchos factores que se dan en la clase de educación física, como serían, por ejemplo, posición del profesor, voz de mando, motivación, repeticiones, alternativas, intensidad, corrección de errores, entre otros. Y vamos a hablar específicamente un poco de ellos y cómo mejorar. En principio, tenemos la posición del profesor. La posición del profesor no debe ser ubicarse en una zona sola del lugar donde se presencian las clases de educación física, sino que utilizar el espacio adecuadamente para que todos sus alumnos lo observen, lo escuchen y corregir errores que vamos a hacer a continuación. Como regla número 1, podríamos decir que el docente nunca da la espalda a un estudiante. Porque una de las fallas que realizan los profesores de educación física es realizar que el grupo realice un círculo y ubicarse en el centro del círculo. Va a ser observado por todos, sí, pero vamos a darle espalda al grupo, lo cual la buena posición sería ser parte del círculo o realizar una media luna. Como segundo paso, tendremos que decir que no debe estar ubicado en una zona, sino intercambiar. Por ejemplo, caminar en desplazamientos de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, siempre y cuando tenga la interacción con todos los alumnos. ¿Puede mezclarse con los alumnos? Sí, para hacer correcciones. Como segundo punto, tenemos los inicios del ejercicio, los tipos del inicio del ejercicio. En este caso vamos a utilizar la voz preventiva o de aviso y la voz ejecutiva. La voz preventiva, hacer que nuestros alumnos estén preparados para la actividad. Como decir, listos, ubicar en una zona y que nuestra voz tenga una leve distancia. Listos antes de la actividad y cuando la vamos a iniciar, una voz ejecutiva. Ya. O el silbato que lo ocupamos para el inicio de la actividad. Peticiones. Es el número de veces que se repite el ejercicio, cabe la redundancia. Necesitamos que estos sean los adecuados de acuerdo a la edad y de acuerdo a la actividad que se está rehaciendo. A veces este tipo de ejercicios son muy buenos para mejorar la técnica, pero la repetición muy seguida de este ejercicio lleva al aburrimiento, lo cual tenemos que tener en cuenta. Cuarto punto, acciones durante intervalos. Los intervalos son los espacios que se determinan entre el final de un ejercicio y el inicio del otro ejercicio. El profesor debe aprovechar este espacio para explicar, demostrar, ubicando posición del profesor, donde debemos buscar también la relajación de los músculos que se aplicaron anteriormente. Como quinto punto tenemos la alternativa. En caso que tenemos en cuenta que los ejercicios deben aplicarse alternando a los más fatigantes e intensos con los menos. Es decir, de una región del cuerpo que no se está aplicando con otra región del cuerpo de distintos movimientos. Podemos hacer que estos movimientos se repitan, pero no consecutivamente. Es decir, si un movimiento es muy fatigante con la mano izquierda, aún así sean diestros o zurdos, también realizarlos con la mano opuesta, para así tener los dos hemisferios desarrollados. La intensidad es un punto muy importante en la clase. Es el grado de energía física desplegada por una persona. Debe variar de acuerdo a la edad de los participantes, su condición física y al trabajo anterior que realizaron. En ella están bajo criterios, decisiones y prescripciones del docente. Nosotros somos los responsables de la intensidad del ejercicio, dado que, por ejemplo, si ponemos a realizar 10 saltos a un niño, el docente con voz de mando, motivación, hará que esa intensidad aumente y que sea efectiva la clase. El ritmo de la actividad es la variación del movimiento determinado. En este caso es una sucesión armoniosa curva del rendimiento. Esta es dada cuando el cuerpo está fatigado o se agota, o parte de sus reservas energéticas se están agotando, o al menos cabe esta impresión. En niños, los niños no sudan, entonces una curva del rendimiento de ellos no podremos ver si sudan o no con esa actividad. Entonces serían de observarlo en otros métodos, como por ejemplo la pérdida
capacidad de hablar, en este caso el jadeo, no van a poder estar hablando o corriendo, sino van a estar cansados, tocándose el pecho, o su respiración va a ser mucho más frecuente. Su inspiración y expiración va a ser mucho más rápida que la normal. Uno de los más importantes, tenemos la corrección de errores. La corrección de errores tiene dos tipos: corrección de errores individual y colectiva. La primera corrección que debemos ocupar es la corrección colectiva, dado que se dirige a toda la clase cuando el error es masivo, es decir, cuando el docente observa que el error es cometido por un 80% de los estudiantes o a un 50%. Es decir, el docente ubica, para la clase y corrige el error directamente, ubicando una buena posición y una buena explicación de los ejercicios. Señala la falta y explica cómo evitarla, o generamos también un cambio del ejercicio. En caso lo debemos aplicar. No se debe abusar de la corrección para perder el tiempo, es decir, tenemos que tratar de realizar la corrección en el menos tiempo posible. Y también debemos crear que los alumnos que tengan una correcta técnica ayuden a los compañeros que cometen errores en esa técnica. Vamos con la corrección individual. La corrección individual, esta se realiza sobre un determinado alumno o grupo pequeño de alumnos. Estamos hablando del 20% hasta el 30% que cometa un error en determinada técnica. En este tipo de actividad no paramos la clase, sino que nos acercamos a ese grupo de falla y lo intervenimos. Explicamos la ejecución mientras dejamos que el grupo que tiene la correcta técnica la realice, y en este caso tenemos que ser muy precavidos con este tipo de corrección individual, dado que si estamos detrás del compañero, detrás del alumno, totalmente diciéndole: estás haciendo mal esto, corrige, 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 va a llegar un momento en el que el alumno se va a molestar de nuestra intervención, en la cual deberíamos aplicar nuestra intervención y la de otro alumno que tenga una correcta técnica. La disciplina. Tenemos que considerar que es indispensable para llevar una clase armoniosa y tomar todos los aspectos que podamos para mantenerlo, es decir, no realizar faltas de respeto desde alumno hacia profesor y desde profesor hacia alumno y entre alumnos. Tratar de cortarlas al punto en el cual tengamos un control de la disciplina totalmente. Debe ser espontánea y natural también. El producto del interés de la disciplina va a ser la creación de actividades y buenas planificaciones de nuestra clase para evitar el aburrimiento, porque la indisciplina parte del aburrimiento. Si realizamos una actividad con muchas repeticiones donde llega el aburrimiento, no va a haber la participación de todos y va a darse la indisciplina. Vamos con el punto número 11 y uno de los más importantes en la educación física: la participación de todos. No podemos dar una clase de 30 alumnos y solo participar con 10. Es decir, tenemos que realizar y planificar para que todos nuestros alumnos participen del mismo modo. Es muy importante que todos participen activamente. No se debe dejar a un alumno sin trabajar, o trabajos en pareja, no se puede trabajar solo y se le debe buscar o incluir en el grupo, o nosotros incluirnos en esa actividad. Y también participación de todos según su potencialidad. Es decir, si comete muchos errores, sabemos que tiene deficiencias, ayudarlo a que participe con una persona que tenga totalmente todas sus capacidades y la ayude a mejorar. Es decir, no podemos permitir que una persona con falta de implementos no realice la clase o la realice mal. Como otros puntos a tener en cuenta en las clases de educación física sería la observación del grupo, es decir, saber con qué grupo trabajamos, hacer evaluaciones diagnósticas para saber qué podemos realizar en nuestro grupo y cuáles son los objetivos que tenemos que llegar. Siempre explicar al principio el objetivo de la clase, utilizar los recursos, el máximo de recursos que la institución nos presente o el máximo de recursos que nuestra creatividad represente. Otro de los puntos a tener en cuenta es el uso de espacios de la actividad física. En caso si presentamos una clase con demasiada exposición a la luz solar,
es necesario tener sus respectivas descansos, hidratación y buscar zonas donde exista protección del sol, como es canchas cubiertas. La ubicación del docente siempre tiene que ser dando la cara al sol y los alumnos espalda al sol. No se permite que el docente esté de espaldas al sol y los alumnos de frente al sol, porque van a estar distraídos cubriéndose del sol y el docente va a estar explicando muy bien la clase, pero ellos van a estar concentrados en que el sol no les dé. Tenemos que estar conscientes de las actividades que realizan nuestros chicos y de las actividades que tenemos. Tener conciencia sobre la intensidad, el ritmo y la repetición van a ser aspectos muy importantes para la mejora y la creación de nuevas alternativas para nuestra clase de educación física.